buenos días. En este video me gustaría contar o relatar de lo que trató el examen parcial 2 de temas selectos de física. Bueno, tenemos la primera pregunta que dice que ¿qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es aquella que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra y siempre es ejercida. Si esa no existiera, los objetos estarían en un estado de levitación constante. Nuestra segunda pregunta fue ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la que repele a un objeto de la superficie y es ejercida siempre que un objeto está sobre una superficie. Es decir que si, por ejemplo, un objeto está sobre una cuerda y no está tocando ninguna superficie, entonces no estamos ejerciendo una fuerza normal. Si no existiera la fuerza normal, los objetos serían llevados al centro de la Tierra y se destruirían. Bueno, ¿cómo se relacionan las leyes de Newton con los problemas de equilibrio de fuerzas? La primera ley de Newton se relaciona porque para que exista una aceleración o movimiento, se necesita de una fuerza para romper el estado de reposo de un objeto. La segunda ley de Newton se relaciona cuando, por ejemplo, un cuerpo se desplaza por un plano y este tendrá o será proporcional a la fuerza que le fue ejercida. Es decir, se moverá dependiendo de la fuerza que nosotros ejerzamos dentro de ese objeto. Y por último, la tercera ley de Newton se relaciona con la fuerza normal, que se opone a la fuerza de gravedad, teniendo una acción-reacción. También esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando nosotros movemos un objeto, nuestra fuerza que nosotros ejercemos es una fuerza, y la fuerza que se opone a nuestra fuerza ejercida es la fuerza de fricción. Bueno, ahora tenemos aquí que realicemos un diagrama de cuerpo libre. Escribir cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre M1 y M2 y especificar cuáles están en X y Y. Bueno, primero tenemos que analizar el M1. Entonces vemos que M1 pues está un poco inclinado, ¿no? Entonces tenemos que ubicar bien dónde se encuentra el eje Y y el eje X. Dentro del eje Y podemos encontrar que existe una fuerza normal y también tenemos que tomar mucho en consideración lo que son las componentes de la fuerza de gravedad. Tenemos que aquí se está ejerciendo la fuerza de gravedad en un componente X y en un componente Y. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque pues como estamos en un plano inclinado, pues la fuerza de gravedad siempre va a estar ejercida hacia abajo, o sea, totalmente en vertical. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre que como no está perfectamente en vertical el objeto, pues la fuerza de gravedad pues, sí está perfectamente vertical. Entonces tenemos que tomar en consideración qué tanta fuerza de gravedad se está ejerciendo dentro del eje X y dentro del eje Y. Y pues dentro del eje X tenemos la fuerza de fricción. Y bueno, entonces ahí quedaría básicamente lo que es M1 expresado en un diagrama de cuerpo libre. Después tenemos en M2 el eje Y y X están por así decirlo en vertical y en horizontal perfectamente. Tenemos que en el eje Y está la fuerza de tensión y pues como ya decía que la fuerza de gravedad siempre va a estar en vertical hacia el suelo. Entonces tenemos que la fuerza de gravedad está también en el eje Y. Y pues por el eje X pues no tenemos ninguna interacción, se queda ahí vacío. Entonces tenemos que la representación del diagrama de cuerpo libre de M2 sería esta. Bueno, ahora pasaremos a realizar algunos ejercicios. En nuestro primer ejercicio tenemos que un bloque de 7 kilogramos se desliza horizontalmente a una velocidad constante por la acción de 26 newtons de fuerza. Calcule el coeficiente de fricción. Bueno, entonces aquí este mismo problema nos está diciendo que vamos a tener que calcular el coeficiente de fricción. Para eso tenemos nuestra siguiente fórmula. Tenemos que Fx es igual a MAx. Entonces nosotros decimos que F1 menos fuerza de fricción por fuerza normal es igual a 0. Después tenemos que F1 es igual a fuerza de fricción por fuerza normal. Bueno, ya de aquí lo que hacemos es ir a calcular la fuerza normal, que es el componente que nosotros no sabemos. Entonces tenemos que Fy es igual a MAy. Después que Fn menos fuerza de gravedad es igual a 0. La fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad. Entonces tenemos que la fuerza normal es igual a la multiplicación
de la masa por la constante de la gravedad. Y tenemos que la fuerza normal es igual a 7 por 9.8, que nos da un total de 68.6 newtons. Ahora pasamos a realizar la sustitución. Tenemos que en 26 newtons es igual a la fuerza de fricción por 68.6. Ahora lo que hacemos es realizar un despeje para poder calcular la fuerza de fricción, que nos queda que la fuerza de fricción es igual a 26 newtons entre 68.6 newtons. Eso nos queda como resultado que la fuerza de fricción es 0.379, pero esto lo vamos a redondear para que quede como 0.38 newtons. Ahora pasaremos a realizar nuestro segundo ejercicio. Tenemos que un bloque de 30 kilogramos está sobre un plano inclinado de 28 grados. Si el coeficiente de fricción es de 0.2, calcula la magnitud de la paralela. Entonces tenemos que calcular aquí básicamente dos cosas, que es la velocidad constante y también cuando la aceleración es 1.6 metros sobre segundos. Primero pasaremos a realizar cuando en el caso de que sea una velocidad constante. Tenemos en esta fórmula que Fx es igual a max. Después decimos que fuerza de fricción más fuerza menos fuerza de gravedad en el componente x es igual a 0. Fuerza de fricción por fuerza menos la masa por la gravedad por el seno de 28 es igual a 0. Fuerza de fricción por fuerza normal menos 294, que sería la multiplicación de la masa por la constante de la gravedad, y por el seno de 28 grados es igual a 0. Ahora también, como en el ejercicio anterior, pasamos a encontrar cuál es la fuerza normal, y tenemos que Fy es igual a MAY. Fn, que es la fuerza normal, menos la fuerza de gravedad en el componente y es igual a 0. Fn es igual a la masa por la constante de la gravedad por coseno de 28. Haciendo la sustitución tenemos que es 30 por 9.8 por coseno de 28, y eso nos da un resultado total de 259.58 newtons. Pasando a resolver ya el ejercicio, tenemos que la multiplicación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal nos da como resultado menos 51.916. Eso se es sumado a la fuerza menos 138.02 es igual a 0. Y ya en el último paso solamente tenemos que sumar 51.916 más 138.02, lo que nos daría como resultado en este ejercicio 189.936 newtons. Ahora veamos qué pasa cuando la aceleración es igual a 1.6 metros sobre segundos. Tenemos igual nuestra fórmula, que sería Fx es igual a max. Decimos que fuerza menos fuerza de fricción menos fuerza de la gravedad en el componente x es igual a 30 por 1.6. Tenemos que la fuerza menos la fuerza de fricción, que sería 0.2 por 259.58 menos 294 por el seno de 28 es igual a 48. Después decimos que la fuerza es igual a 48 más 51.916 más 138.02. Y pues ya por último, haciendo la sumatoria, tenemos que la fuerza sería de 237.936 newtons.